Saludos. Hoy vamos a analizar a fondo el arranque de, una de las historias más famosas jamás contadas, la de Don Quijote de la Mancha. Hola, ¿qué tal? Vamos a usar una adaptación de la obra de Cervantes para entender ese momento exacto en que un hidalgo anónimo decide, romper con la realidad. Exacto. No se trata solo de seguir sus primeras aventuras, sino de descifrar, la arquitectura de su locura. Pues sí, vamos a explorar ese punto de inflexión, pero sobre todo la lógica interna que él construye. Porque Don Quijote no está simplemente loco, no. ¿No? Crea un sistema operativo completamente nuevo para interpretar el mundo. Y lo fascinante es ver cómo el mundo real, con toda su brutalidad y pragmatismo, reacciona, negocia y hasta se aprovecha de ese sistema. Es un viaje al corazón de la imaginación, vamos. Totalmente. Bien, pues entremos en materia. Todo empieza con un hidalgo de la Mancha, de unos 50 años, de nombre incierto. Quijada, Quesada... Nunca se sabe. Eso es, un hombre seco, de pocas carnes, que vive modestamente con su sobrina y una criada. Su gran pasión, que se convierte en una peligrosa obsesión, son los libros de caballerías. Y el texto es muy gráfico con esto, ¿eh? Dice que se le secó el cerebro de tanto leer y poco dormir. Sí, Se le llenó la cabeza de encantamientos, de batallas, de amores y de disparates. O sea, no es una afición, es un consumo voraz que le hace un cortocircuito en la percepción. llegó un punto en que para él la ficción de los libros es más real que el plato de comida que tiene delante. Exacto. Y es entonces cuando da el salto. Decide que no basta con leer las hazañas, tiene que vivirlas. Se le ocurre que debe hacerse caballero andante para, como dice la fuente, deshacer todo género de agravios. Y ganar fama eterna, claro. Claro. Y aquí es donde empieza lo bueno, la construcción de la marca personal. Es una construcción meticulosa, casi un plan de negocio dentro de su propio delirio. No deja nada al azar. Nada. Primero, las armas. Rescata las de su bisabuelo, cubiertas de óxido, y las recompone como puede. Lo más cómico es la celada, el casco, que no tiene protección para la cara. Sí. Fabrica una con cartón, la prueba dándole 2 espadazos, la destroza y la vuelve a hacer. Pero esta vez decide no volver a probarla dándola por buena. Es increíble. Su sistema ya está en marcha. Si la realidad no confirma mi fantasía, ignoro la realidad. Tal cual. Después de las armas, el caballo. Su pobre Rocín, que está en los huesos, necesita un nombre a la altura. Tras 4 días pensándolo, lo bautiza como Rocinante. Un nombre sonoro, ¿verdad? Sonoro y muy pensado. Y luego su propio nombre. Otros 8 días para decidirse por Don Quijote de la Mancha. A mí me parece clave ese añadido de la Mancha. Sí, es un anclaje, una forma de imitar a Amadís de Gaula. O Abelianís de Grecia. Proyecta el mito sobre su realidad más mundana, un lugar polvoriento y sin ninguna épica. Sí, pero le falta el último paso, el más importante según el manual del buen caballero. Claro, después de toda esta preparación casi militar, armas, caballo, nombre, llega lo que parece el motor de todo. Necesita estar enamorado. Es casi como si el amor fuera un requisito burocrático de la caballería, ¿no? Un caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas y sin frutos. ¿Tal cual? Es que para él lo es. Y su elección es fascinante. No se inventa una princesa de la nada. Elige a una persona real, una labradora de un pueblo cercano llamada Aldonza Lorenzo. Y sobre ella proyecta el ideal de Dulcinea del Toboso. Exacto. Y la fuente nos dice, con una ironía brutal, que ella nunca se enteró. Es un amor platónico llevado al extremo. No necesita al objeto amado, solo necesita el concepto para que su fantasía funcione. Ya con el kit de caballero completo sale al mundo. Y su primer encontronazo con la realidad es en una venta, que su mente, por supuesto, transforma en un imponente castillo. La escena es increíble. Le sirven bacalao mal cocido y pan mugriento, y él tiene que comer con dificultad porque la celada de cartón no se la puede quitar. Aún así, le parece el mejor de los manjares. Y es en esa cena donde le pide al ventero, al señor castellano, que por favor lo arme, caballero. A mí esto me parece el primer gran test de su locura contra el mundo. El ventero, que el texto describe como muy socarrón, se da cuenta al instante de que no está bien de la cabeza. ¿Y qué hace? Pues no lo confronta. Le sigue el juego para reírse un rato. Esto me plantea una duda.
¿Es pura crueldad o hay una especie de piedad extraña en su actitud? Yo creo que es una mezcla de ambas y sobre todo de pragmatismo. Es más fácil y, más divertido seguirle la corriente que ponerse a discutir con un loco armado. Sí, tiene sentido. Pero, y esto es muy interesante, el ventero le da un baño de realidad. Le dice que los caballeros de los Lebros no cuentan que llevaban dinero, camisas limpias y un botiquín. Y, fundamental, un escudero. Exacto. Y Don Quijote no se desmorona, ¿eh? Asimila esa información. Su locura es permeable a los datos prácticos, siempre que no ataquen el núcleo de su identidad como caballero. Es como si actualizara el software con un parche de realidad. Tal cual. Pero antes de poder buscar escudero, necesita la ceremonia. Y la cosa se lía como era de esperar. Claro. Mientras vela sus armas en una pila, dos arrieros quieren dar de beber a sus mulas y apartan las armas. Don Quijote, ofendido, ataca al primero y lo deja malherido. Y el resto de arrieros empieza a tirarle piedras. El ventero, para evitar una tragedia, decide acelerar la investidura. Es una parodia total. Sí, es un esperpento. Usa su libro de cuentas como si fuera la Biblia, le da un espadazo en el cuello y hace que dos prostitutas que trabajan en la venta le ciñan la espada y las espuelas. Y para Don Quijote es el momento más sublime de su vida. Se va de allí tan feliz que el ventero, con tal de perderlo de vista, ni le cobra la estancia. Y con su título recién estrenado, por fin sale a buscar agravios que deshacer. Pero una cosa es la identidad que uno se crea y otra muy distinta es cómo reacciona el mundo ante ella. Uf, y ese primer choque brutal con la realidad llega muy pronto. Pues sí, se topa con un grupo de mercaderes y les exige que confiesen que Dulcinea del Toboso es la doncella más hermosa del mundo. Y uno de ellos, con muchísima sorna, le responde: «Muéstrenos su retrato y lo diremos, aunque sea tuerta y le supure azufre por un ojo». Una respuesta brillante que es puro siglo XVII español. No ataca la premisa, sino que pide una prueba empírica, sabiendo que es imposible. Claro, y esto enfurece a Don Quijote. Carga contra ellos, pero Rocinante tropieza y caen los dos. Y los mercaderes lo muelen a palos y lo abandonan. Y aquí viene lo increíble. Su reacción al fracaso. ¡Que no se lamenta! Al contrario, está contento porque considera que es una desgracia propia de los caballeros andantes. Aquí vemos su sistema operativo en plena acción. El fracaso no es un error de su plan, es una confirmación de que el plan es correcto. La culpa no es suya, es del caballo. Es la creación de lo que hoy llamaríamos un cortafuegos contra la disonancia cognitiva. Cualquier dato que contradiga su creencia es reinterpretado para que la refuerce. No es que niegue la realidad, es que la traduce a su propio idioma. Un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Allí, sus amigos, el cura y el barbero, y su familia deciden que la culpa de todo la tienen los libros. Y su solución es casi tan loca como la enfermedad que intentan curar. Totalmente. Organizan un auto de fe doméstico. Revisan su biblioteca y queman casi todos los libros de caballerías. Y para rematar, tapan con ladrillos la puerta de la habitación de los libros. Cuando Don Quijote despierta y pregunta por ella, le dicen que un encantador llamado Freston se la ha llevado por los aires en una nube. Es fascinante porque intentan curar su fantasía alimentándola con otra fantasía. En lugar de confrontar su delirio, lo validan con una nueva ficción. La del encantador. Y sin quererlo, le dan la herramienta definitiva. A partir de ahora, Freston será el culpable de todo lo que salga mal. Es el software que él mismo ha creado, pero ahora validado por el mundo exterior. Lejos de curarse, Don Quijote pasa 15 días planeando su segunda salida. Y esta vez recuerda el consejo del ventero. Necesita un escudero. Y aquí entra en escena la otra mitad de esta ecuación inmortal. Sancho Panza, un labrador vecino, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, como dice el texto. Don Quijote le hace una oferta que no puede rechazar. Le promete que en una de sus aventuras ganará una ínsula y lo nombrará gobernador. Y Sancho, a pesar de las dudas, se lo cree, o quiere creérselo. Deja a su mujer y a sus hijos y se va con él. Y con esto se crea el dúo más icónico de la literatura. El idealista abstracto montado en un caballo esquelético. Y el realista apegado a la tierra sobre su burro. A partir de ahora, la historia ya no es solo sobre la locura de un hombre. No, es sobre el diálogo constante entre dos visiones del mundo, la locura y la cordura, que empiezan a contagiarse mutuamente. Y llegamos a la prueba de fuego de esa dinámica.
La aventura de los molinos de viento. La escena por excelencia. Divisan a lo lejos 30 o 40 molinos. Para Don Quijote la cosa está clara. Le dice a Sancho, ¿ves allí, amigo Sancho, aquellos desaforados gigantes? Pienso luchar con ellos. La respuesta de Sancho es la voz del sentido común más puro. Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. Es la realidad objetiva contra la realidad interpretada. Pero es inútil. Don Quijote está tan seguro que ni siquiera oye las voces de Sancho. Se encomienda a Dulcinea, arremete contra el primer molino y, bueno, el resultado es el que todos conocemos. El viento golpea las aspas, la lanza se hace añicos y caballero y caballo salen rodando por el campo. Y de nuevo, admite el error. Jamás. Culpa a su archienemigo, el sabio Frestón, aquel que le robó los libros. Según él, Frestón ha transformado a los gigantes en molinos para quitarle la gloria de la victoria. Este encantador ya no es una simple excusa, es el pilar que sostiene todo su edificio mental. Sin él, todo se derrumbaría. La historia sigue con más desventuras. Una que me parece muy reveladora es cuando libera a un grupo de galeotes, presos que van a galeras. Sí, esa a veces se pasa por alto. Él ve a unos hombres encadenados y, aplicando su código de ayudar a los oprimidos, los libera. Les pide que vayan a contarle su hazaña a Dulcinea. Y ellos... En agradecimiento lo apedrean y le roban. Esa escena es una crítica social brutal. Don Quijote aplica un ideal de justicia absoluto, sin matices, sobre una realidad compleja y cínica. Su idealismo choca no ya con la física, como en los molinos, sino con la naturaleza humana. Exacto. Huyendo de la justicia, se esconden en Sierra Morena. Y aquí su locura se encuentra con un espejo. La locura real de Cardenio, un noble destrozado por un desamor. Por primera vez, la fantasía de Don Quijote se mide con el drama genuino de otra persona. ¿Y cómo reacciona? Ignorándolo casi por completo para centrarse en su propia penitencia por Dulcinea. Nos muestra que su locura es, ante todo, un acto de profundo egocentrismo. Mientras tanto, el cura y el barbero, que han salido a buscarlo, se encuentran con Cardenio y con otra mujer engañada, Dorotea. Y todos juntos traman un plan para llevarlo de vuelta. Se dan cuenta de que no pueden sacarlo de su fantasía por la fuerza. Tienen que entrar en ella. Y aquí Dorotea, que ha leído libros de caballerías, tiene una idea genial. Se disfraza y se presenta ante Don Quijote como la princesa Micomicona. De un lejano reino llamado Micomicón. Le cuenta que un gigante llamado Pandafilando le ha usurpado el trono y le suplica que la ayude. Es un teatro brillante. Están usando las reglas de su propio juego en su contra. Totalmente. Don Quijote, como caballero, no puede negarse a ayudar a una princesa en apuros. Abandona su penitencia y se pone en marcha, creyendo que va a cumplir una misión épica. Cuando en realidad lo están guiando de vuelta a casa como a un niño. Todo el grupo vuelve a la venta, donde, por una casualidad muy literaria, se resuelven los enredos amorosos de Cardenio y Dorotea. Se cierra el drama real. Pero la farsa de la princesa Micomicona tiene que continuar. Y el plan final es aún más retorcido. Mucho más. Una noche, mientras duerme, el cura y el barbero entran disfrazados, lo atan de pies y manos y lo meten en una jaula de madera que han construido. Y le hacen creer que es un encantamiento necesario para que pueda derrotar al gigante. Una voz misteriosa, la del barbero, le dice que es la única forma de cumplir la aventura. Y él se lo cree. Acepta su encarcelamiento como parte del guión caballeresco. La imagen es potentísima. El gran caballero andante, el defensor de la libertad, enjaulado y transportado en un carro de bueyes. Lo llevan de vuelta a su pueblo un domingo, con la plaza llena de gente. Es la humillación total, pero él la interpreta como parte de su glorioso destino. Lo acuestan en su cama y el cura le pide a la familia que lo cuide mucho para que no se escape una tercera vez. Y así, con el héroe derrotado y encerrado, termina esta primera parte. Pero con una advertencia muy clara de que la historia no ha acabado. El ciclo de locura, aventura y desastre está lejos de terminar. Entonces, si echamos la vista atrás, hemos visto nacer a una figura que decide que la realidad es defectuosa y la sustituye por una versión mejorada, regida por un código de honor y valentía. Y hemos visto a su entorno reaccionar con burla, compasión y sobre todo con engaños cada vez más elaborados. Lo que nos deja con una pregunta que creo que es el núcleo de toda la obra. ¿Quién está realmente más loco?
Don Quijote que vive según un ideal noble, aunque se base en una mentira que se cuenta a sí mismo. O la sociedad cuerda, que en lugar de intentar comprenderlo o curarlo, se divierte a su costa. Y que aprende a manipular su delirio para sus propios fines, construyendo farsas como la de la princesa Micomicona o metiéndolo en una jaula. Exacto. La historia nos obliga a mirar nuestras propias ficciones, las que aceptamos y las que rechazamos, y a cuestionar dónde trazamos la línea entre la locura y un idealismo a prueba de realidad.